Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno poder compartir un sábado más nuestra jornada de discipulado año 2023. Que gracias al Señor estamos desarrollando ya, llegando un poco más de la mitad del 60% de nuestro programa. Y estamos muy conformes con todo lo que se está desarrollando. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Saludamos a todos los hermanos que están conectados a través de mí, ¿verdad? Para poder tener un tiempo de estudio bíblico. Bien, vamos a orar en la posición así que estamos. Decimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, la adoración, porque solo tú eres digno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, pedimos que nos acompañes en este taller de estudio bíblico para que esto te traiga glorias, que todo esto traiga honra, Señor, que traiga alabanza, que traiga, Señor Jesús, iluminación, Señor, en nuestra vida, para que podamos observar, Señor, que tú realmente eres digno, que tus promesas son fieles, son verdaderas y que no hay nadie como tú, Señor. Padre, tenemos que creer en ti, Señor. Tú nos demandas, Señor, creer, pero tú también, a la vez, Señor, que aún creyendo nos vas iluminando, Señor. Yo te pido, Señor, que aumente, Señor, esa fe en nosotros, Señor, para que podamos, Padre Santo, ser cristianos, Señor, obreros preparados enteramente para toda buena obra, que en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, tu intervención. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz en esta tarde. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien. Saludamos a los hermanos allí que están conectados. Claudio Cabrera, Melinda, a Néstor Adionchetra, ¿verdad? A Pablo Alejandro Ramos, a Nora, su mamá. Le damos la bienvenida y esperamos que compartan con nosotros esta tarde de rico estudio bíblico, que es lo que tenemos para aprender. Amén. Bien. Vamos a ir rápidamente al texto lema. ¿Tenemos el micrófono por allí? ¿Está circulando? ¿Sí? Bien, vamos a leer el texto lema. La persona que estaba designada hoy para leer ha tenido un problema en último momento, entonces vamos a hacerlo a nivel general. ¿Quién puede leer el texto, por favor? A ver, ¿cuál es? A ver si ya lo recordamos a esta altura. Segunda Timoteo 3:16, 17. Hermana Nadia, por favor, puede. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando estamos hablando de inspiración, nos estamos refiriendo a qué precisamente. Nos estamos refiriendo a lo que es la divinidad. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de algo, de un factor externo a lo que es el humano, la mente humana. No estamos hablando que es justamente fruto. Esto justamente hablaban mucho los griegos, los filósofos, de la inspiración, ellos creían en las musas y todo lo que, ¿verdad? Las musas que los inspiraban supuestamente, pero siempre atribuían a factores externos. La Biblia en este aspecto no se aleja mucho en el sentido de que la inspiración siempre es externa al ser humano. Es externa. ¿En qué sentido? Cuando justamente dice la Escritura que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron inspiradamente a través del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de la inspiración, estamos hablando necesariamente de la intervención de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando hablamos de inspiración, estamos haciendo desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que es la Biblia,
tenemos que ver que estamos hablando netamente de lo que es la intervención del Espíritu Santo trabajando en el hombre, escudriñando el corazón del hombre, usando la Biblia como instrumento. Veo que a veces hablamos nosotros en nuestra jerga evangélica, porque se han usado por Dios. Le deseamos, hermano, cuando le deseamos el bien, cuando lo bendecimos, que el Señor te use, el Señor nos vida. ¿Qué estamos deseando? Estamos hablando de que el Espíritu Santo intervenga a través de la persona. ¿Por qué? Justamente porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que somos indivisibles, que somos un solo ser con Jesús. Somos un solo ser con Jesús. ¿Qué significa esto? A su vez, al ser un solo ser con Cristo, Cristo es nuestra cabeza y está en el cielo. Y nosotros somos el cuerpo y estamos en la tierra, pero somos un solo ser. Por eso, cuando una persona está hospitalizada, está internada, cuando hay algún hermano que deja de venir a la iglesia, cuando pasa el tiempo quizá y algún hermano se enfría, o quizá tiene algún problema y algún inconveniente, o quizá esa persona está pasando por un problema, Dios nos va a mandar un ángel. Muchas veces queremos respuestas de Dios. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, háblame, y es como que nos renovamos espiritualmente y decimos, Señor, yo hasta que no me respondas aquí, yo no me voy a ir. Y no entendemos que no estamos en el Antiguo Testamento, como fue Jacob, ¿verdad? Que luchó con el ángel y le decía, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Nosotros ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque en la actualidad, al ser nosotros el cuerpo de Cristo, Dios va a utilizar a sus hijos para arreglar las necesidades dentro del cuerpo espiritual. Dios nos va a mandar un ángel. Los ángeles corresponden justamente a lo que es el antiguo pacto, cuando no teníamos la palabra escrita. Hoy día, dice Hebreos 11:1, Dios había hablado de tantas maneras por los profetas, ¿verdad? En otro tiempo, hoy nos ha hablado mediante el Hijo. ¿Qué significa eso, hermano? Que ya Dios se hizo hombre y Cristo constituye la mayor revelación de Dios. Entonces Dios va a utilizar siempre a nosotros, a usted, a mí, a los hijos de Dios que estamos en la tierra, porque Cristo está en el cielo. Él es nuestra cabeza y está en el cielo. ¿Qué está haciendo ahí, pastor? Está sentado a la diestra del Padre, mirando cómo nosotros nos enfrentamos en la vida acá. Él tiene la función de ser el mediador y sumo sacerdote de un nuevo pacto. Eso es lo que explica y lo que enseña en el tema, uno de los temas del libro de Hebreos, presentando a Cristo como el mediador de los nuevos y sumo sacerdote nuevo y de un mejorado pacto. El antiguo pacto, que era justamente a través de los 10 mandamientos, no era el propósito salvar, era el propósito que el hombre, la ley fue dada para que una vez dada la ley nazca el pecado. O sea, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver la voluntad de Dios si no sabemos lo que Él le gusta y lo que no le gusta? Lo que Él considera delito y pecado y lo que no. Entonces, con ese propósito fue dada la ley. Pero la ley en sí no fue dada para salvar al ser humano, sino que es justamente para que el hombre tenga valores morales, para que el hombre sepa entender la voluntad de Dios. Más Cristo ha venido a ser el mediador de un mejor pacto, en el que sí podemos ser definitivamente salvos a través de creer en lo que hizo el Calvario. Entonces, entendiendo esto, hermano, entendiendo que Dios inspira a nosotros, Dios nos inspira, es así como nos movilizamos conforme a la voluntad de Dios. Y esto no es algo que tenemos que hacer
es algo místico en el sentido de que yo tengo que sentir o no sentir hacer las cosas. Y les explico esto porque, por ejemplo, durante la semana hay una hermana que me dijo: fíjese, pastor, que me invitaron a un evento, pero yo voy a orar a Dios a ver si siento o no siento, porque la verdad que hermana Silvia, está mal que ore, pero no se trata de sentir o no si es la voluntad de Dios, porque muchas veces no vas a sentir, porque mi fe y mi espiritualidad no depende de lo que yo siento o lo que yo creo, depende de su voluntad revelada, que es la palabra de Dios. Entonces, el cristiano no se va a guiar por lo que piensa o por lo que siente, sino por la verdad. Esto es un poco lo que quería llegar. El cristiano, repito, no se va a guiar por lo que piensa o por lo que siente. ¿Por qué? Porque a veces yo pienso que no está mal faltar a la iglesia para que haga mirar partido de Boca, si Dios entiende. Justo juega, ¿verdad? Ahí tengo una reunión familiar, justo, entonces voy a suspender la iglesia, voy a dejar de darle el tiempo a Dios para ocuparme de otros temas. Y no digo que no hay que juntarse en familia, no estoy diciendo para eso, pero vamos a suspender el culto dominical, por ejemplo, para hacer otras cosas. Si nuestra fe constituye dar lo primero y lo mejor a Dios, el domingo es el primer día de la semana, es el día del Señor. Primero tendríamos que venir a Cristo y después el tiempo que nos queda para la recreación, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Entonces, yo pienso una cosa, pero el tema es que a veces lo que yo pienso no es la verdad revelada. O lo que yo crea. Lo que yo quiera, lo que yo piense, ¿verdad? No estamos aquí para discutir lo que nos parece. Estamos para aprender cómo obedecer a Dios y que Él esté contento con nosotros. Amén. Eso es lo que busca un cristiano. Queremos ser hijos que le saquen sonrisas al Padre. Qué bueno es complacer a nuestros padres, ¿verdad? Aquellos que todavía lo tenemos en vida, ¿verdad? Poder que nuestro Padre esté contento con nosotros, ir a visitarlos, honrarlos. Ahora mañana que va a ser el día de la madre, ¿verdad? Mañana vamos a tener un culto especial por el día de la madre, así que no puede dejar de venir mañana. Honrar a nuestra madre. Si bien es un día comercial y demás, pero tenemos que honrarla. Como dice la palabra de Dios, para ser bendecido, porque la obediencia está la bendición. Entonces, hermano, muchas veces creemos tal cosa, pero el cristiano no se deja guiar por lo que piensa, por lo que cree, sino por la verdad, por la voluntad de Dios revelada. Y es así como vamos a ser obreros preparados enteramente, o sea, en la totalidad, enteramente. Y cuando habla, enteramente preparados para toda buena obra, ese texto lema. Cuando está hablando enteramente, viene de entero. Significa que en todas las áreas, en la familia, vamos a saber desenvolver en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la administración de la economía, en lo ministerial, en lo personal, en lo actitudinal, ¿verdad? ¿Cuántas áreas que tenemos de nuestra vida vamos a ser enteramente preparados, enteramente para toda buena obra? Siempre vamos a estar preparados cuando somos inspirados por Dios. Cuando somos inspirados por Dios, vamos a estar siempre enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, eso, hermano, es lo que teníamos que compartir en esta la relación, ¿verdad?, con la inspiración. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Bien, la clase pasada, ¿están siguiendo el canal de YouTube? ¿Cuántos pudieron ver el canal de YouTube? A ver. ¿Ven alguien más? Bueno, tenemos que seguir el canal de YouTube, ¿verdad? Que nuestro hermano Coche, él está haciendo, él graba cada clase. Es un trabajo que hay que valorar, hermanos. Hay trabajo que no se ve, pero que requiere tiempo. Usted mientras está
mientras estamos a veces ya relajados, usted volvió a su casa, ¿verdad? Está comiendo la salida, está el domingo, ¿verdad? Los hermanos del grupo todavía en un momento tienen que volver, editar, grabar, todo eso. Siempre destaco, hermano, destaco, y eso usted puede realizarlo también, ese trabajo cuando usted le da una gusta, cuando usted comparte, cuando usted comenta, ¿verdad? Porque es importante extender, hermano. Tiene que podamos ver el tema compartido, ¿verdad? El tema compartido, y por ahí, no necesariamente cuando usted no vio, porque bueno, obviamente, el pastor no solamente miro, me dijo la hermana otra vez, miro cuando lo completé en el tema. Bueno, pero igual cuando se comparte, también le puede dar un me gusta y compartirlo, ¿verdad? Ayudar a entender el reino de los cielos, ¿verdad? Para que de esa manera algunos quizás están deseando escuchar la palabra que Dios está enseñando acá, y usted puede ser de bendición con solamente compartir. Tanta basura que se consume entre las redes sociales y no vamos a compartir la palabra de Dios, es importante. Amén, es importante poder compartir esto. Así que la grabación de este tema, creo que estamos en el tema número 27, si no me equivoco. 27 ya estamos en la clase de hoy. Bien. Vamos a la página. Bien, en la página 5 la clase pasada, ¿qué empezamos a ver? 3 principios para qué. Eran 3 principios para qué, ¿se acuerdan? Tres principios prácticos para acercarnos más a Dios y recibir su guía con facilidad. ¿Por qué les manifiesto, hermano, que esto es el corazón de nuestro tratamiento de Señor? Porque justamente el cristiano, ¿qué es lo que quiere? Quiere discernir la voz de Dios en las Escrituras para tomar decisiones, ¿sí o no? Es lo que más queremos. Queremos ser guiados por Dios, porque cuando sabemos que los pasos que estamos dando son pasos que están certificados por Dios, entonces caminamos seguros en la vida, ¿sí o no? Caminamos seguros en la vida cuando nuestros pasos están verificados por Dios. Sabemos que muchas veces que aunque tengamos oposición, Dios está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos obedeciendo a Dios, Dios nos está respaldando. Dios no va a estar respaldando el pecado. Entonces sabemos que si Dios está caminando con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Esa es nuestra fe, ¿no? Y esa es la fe que vence al mundo. Por eso, dimos 3 principios para poder acercarnos a Dios y recibir su guía con facilidad. El primer principio, ¿cuál era? A ver, tome el micrófono y que lean cuál era el primer principio. Voluntario, a ver. La página 2. A ver. La página 2. La Biblia se lee con oración. La Biblia se lee con oración. Antes de leer la Biblia es imprescindible orar lo suficiente para tranquilizar el corazón y la mente en virtud de recibir la luz y la guía del Espíritu Santo. A veces, hermanos, estamos atravesando por situaciones que nos tienen anonadados, hermano, que nos tienen, por ejemplo, intranquilos. Entonces, va a ser difícil que yo pueda discernir la voz de Dios si no atiendo mi corazón, si no sereno mis emociones. Entonces, muchas veces la oración va a ser una batalla, pero ¿contra quién? Contra las huestes espirituales de maldad, las regiones celestes también. Pero muchas veces el primer oponente de la oración es uno mismo. ¿Por qué? Porque justamente cuando estoy atosigado en alguna situación, estoy amedrentado, estoy intranquilo, estoy nervioso, ¿verdad? No me puedo concentrar para orar.
Y no que la oración requiera de una meditación trascendental, ¿verdad? Para nosotros poder llegar y abrir un alma espiritual. No, muchas veces necesitamos aquietarnos. Y va a ser necesario que voy a empezar a orar 5 minutos y termino, digo amén, y me di cuenta que mi oración no llegó al techo. Tengo que volver a orar. Y seguir orando 10 minutos. Termino y me doy cuenta que todavía sigo nervioso. Debo orar hasta que en 15, 20, quizás va a llegar un momento en que yo voy a empezar a sentir la paz de Dios. Muchas veces, y eso no es obra de Satanás necesariamente, a veces quizás estamos enojados, quizás estamos disputados, quizás estamos intranquilos, estamos nerviosos y obviamente siempre Satanás pone sus semillas, sus puertas para ir, ¿verdad? Pero no, muchas veces la oración va a ser pelear contra uno mismo, contra su propia carne que no quiere orar, porque tenemos sueños, ¿verdad? Conocí a un pastor que él tenía la disciplina de orar a las 5 de la mañana y justamente para no tentarse a dormir, él oraba de esta forma caminando por el templo, caminaba y oraba fuerte. Él oraba fuerte y entonces sí, evitaba quedarse quieto porque le agarraba el sueño y quería dormir a las 5. Y no, él teniendo esa disciplina, él oraba caminando y oraba al Señor, y oraba y levantaba los brazos, y entonces sí cumplía, y él se autodisciplinaba para poder orar al Señor, porque nuestra carne quiere dormir, nuestra carne, ¿verdad? Obviamente, si yo me voy a levantar a orar a las 5 de la mañana, no me voy a acostar a las 1 de la mañana, porque no me voy a levantar. La disciplina requiere de verdad que yo me acueste más temprano, que ya van los chicos a la cama, para las 10 de la noche todo acostadito, ya cenadito, ¿verdad? Entonces para poder levantarme a orar a las 5 de la mañana, y ya para las 6, ya voy a estar quizás desocupado y empiezo bien el día. Empiezo el día con otra perspectiva, porque ya ahorita estoy en comunión con el Señor, la presencia del Señor, llevo todo el tiempo, ya para las 6:30, 7 de la mañana ya estamos todos preparaditos, le levantamos a los niños para la escuela, todo, y empezamos el día de otra manera, porque le damos a Dios lo primero y lo mejor, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa oración es una lucha. Obviamente que después siempre reprendemos demonios, reprendemos justamente, ordenamos a Satanás que suelte las huestes espirituales de nuestra familia, de nuestro trabajo, ¿verdad? Todo lo demás, pero primero, a veces la lucha, muchas veces es para nosotros mismos, para nuestra propia concupiscencia, esa inclinación hacia hacer lo malo, porque estamos quizás disputados, estamos por cualquier situación, ¿verdad? Por eso tenemos que apagar el teléfono también, porque siempre el enemigo, muchas veces el celular es una puerta abierta a que el enemigo nos vincula, nos disponemos a leer la Biblia y ¿qué pasó tu jefe? ¿Se acuerda? Saber que hoy tenés que llevar tal cosa y ya nos mandó una cosa que no esperabas en ese momento, quizás te llegó el mensaje, cierto, hoy tenés que venir más temprano, voy a hacer tal cosa. Entonces, cuando vamos a hacer el tiempo de Dios, es recomendable, si no va a ser el celular para buscar algún pasaje, o si no hacer una herramienta de consulta, mejor lo dejamos ahí medio lejito y ponemos una musiquita cristiana, creamos el clima de adoración, de búsqueda al Señor. ¿Verdad? Entonces, es necesario, todo eso tiene que ver con el primer principio, que es la oración. El segundo principio, en la página 3, es realizar la lectura sistemática de la palabra de Dios, y ya hemos explicado esto, que es libro por libro, o bien lectura para ocasiones especiales. Y yo le decía en la clase pasada, quizá usted está leyendo el Éxodo. Usted está leyendo el Éxodo, y justamente usted quizá está por ir a tener una conversación sobre el aborto, por ejemplo, usted por ejemplo, está haciendo una oficina en su trabajo, y donde hay un tema recurrente, pero entonces usted tiene que, como para buscar la guía de Dios, aparte del capítulo que va a leer, tiene que leer los temas inherentes a lo que está necesitando saber.
obviamente, habiendo muchísimos temas por destacar dentro de la palabra de Dios, por ahí hemos dado una lista de lo que es la lectura, para ocasiones especiales, ¿verdad? Página 4. Cuando estamos agradecidos, amargados o enfrentando una crisis, angustiados, ansiosos, con dificultades, con miedo, ¿verdad? Algunos versículos que nos van a llevar para poder buscar para las circunstancias que estamos atravesando. Eso es importante, hermanos, tener una ayuda de memoria. Obviamente son 2 o 3 versículos, ¿verdad? Podemos seguir buscando muchos temas más, todo el Señor puede llevar, ¿verdad?, a pensar en la vida de los héroes bíblicos, para que nosotros nos acordemos. Y lo que me está pasando a mí quizá es parecido a lo de José. José de Egipto. Entonces, bueno, si yo sé la historia de José, vamos a buscar y vamos a leer bien la historia de José a fondo, porque ¿y qué pasa? Muchas veces en la oración nosotros, el Señor nos hace acordar de José, nos hace acordar quizá de David. Entonces, ciertos héroes bíblicos que el Señor pone en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Samuel, allí primera Samuel, segunda Samuel, primera de Reyes. Tenemos que buscar la historia de ellos y leer la vida de ellos. Y vamos a encontrar palabras de Dios en la vida de ellos. Leyéndole como referencia la historia de ellos, Dios nos va a hablar con un versículo que siempre estuvo dentro, pero nunca sonaba de la misma forma que está sonando en nuestro corazón en ese momento, ¿verdad? Entonces, aparte del capítulo que nos toca, poder también leer la lectura para ocasiones especiales. Y el tercer principio, que es lo que nos toca hoy, justamente es concentrarnos en meditar la palabra de Dios con honestidad para comprender su significado profundo. Hermanos, estos son 3 principios fundamentales que no le puede faltar a ningún cristiano cuando va a leer la Biblia, cuando va a tener comunión con Dios. Ahora, si usted quiere venir simplemente y orar, usted quiere venir simplemente orar para decir que oró, o leer la Biblia para cumplir con Dios, y bueno, pero estamos hablando de otro nivel. Estamos disciplinados, hermanos. Estamos queriendo ser discípulos, tener verdadera comunión con Dios. Estamos queriendo salir del nivel ordinario, ¿me explico, no? El nivel ordinario es la lectura religiosa, donde nosotros quizás tenemos de memoria, leemos siempre lo mismo y lo mismo. No, estamos buscando discernir la voz de Dios. Eso es lo que nos hace la diferencia entre un seguidor y un discípulo. La cercanía, el pasar tiempo, el guiarnos por Dios, buscar el discernimiento. Entonces, allí están 3 principios fundamentales. El primero, que tenemos que orar. La Biblia se lee con oración. El segundo, hacer lectura sistemática, libro por libro, más quizás alguna lectura para una ocasión especial, si dado el caso, ¿verdad? Pero hacer lectura sistemática, no hacemos un horóscopo por la lectura de la Biblia, ¿verdad? Nos hacemos, buscamos, empezamos un libro. Mejor si usted tiene una Biblia de estudio, donde usted puede, por ejemplo, leer el apéndice, o puede leer justamente antes en el prólogo de cada libro, trae un comentario introductorio donde dice el destinatario, el propósito, el qué año. Entonces usted va a tener un entendimiento correcto de lo que está por leer. Entonces, por eso es importante la Biblia, cuáles son las palabras claves, cómo está Cristo revelado. ¿Cómo está Cristo revelado? ¿Cuántas Biblias de estudio tenemos en este momento? A ver, levantamos las manos, a ver, los hermanos están allí por el MIN también, a ver, si va su Biblia de estudio, si es que la tiene, a ver, muéstrelo así en la cámara. ¿Tenemos Biblias de estudio aquí o no? ¿O Biblia común nomás? A ver, allá hay una. Bien, es pesada ese hermano. Es importante invertir en esas cosas. Muy bien, ahí veo las Biblias. Es importante, hermano, que usted, cuántas cosas a veces compramos, y a veces compramos en cuota, ¿verdad? Usamos la tarjeta de crédito, ¿verdad? No le estoy diciendo que van a encuestarse por esto, pero a veces es importante
que a veces siempre es importante invertir en nuestra fe. Que usted tenga una Biblia de estudio, un material de consulta, porque a veces Dios le está queriendo hablar y usted no está entendiendo qué es lo que está leyendo. Entonces es importante, hermano, que usted invierta en su crecimiento espiritual, para que el día de mañana usted sea un líder enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está? Y en tercer lugar, vamos a ver la honestidad. La honestidad. Concentrarse en meditar la palabra de Dios con honestidad para poder comprender su significado profundo. Si no estamos siendo honestos con Dios, va a ser difícil que Dios trate con nuestra vida. Necesitamos ser honestos. No le podemos esconder nada a Dios. Si quizá Dios está llamando a nuestro arrepentimiento, está queriendo agradar nuestro corazón, quizá fuimos muy duros con nuestros hijos, quizá no tuvimos una buena actitud en la oficina, quizá a un hermano nos hicimos locos y le miramos para que lo encontramos y nos fuimos por otro lado. ¿Cuántas cosas que tenemos que ser honestos delante de Dios y pedir perdón muchas veces? Cuando quizá no ando orando, cuando ando cuidando mi vida espiritual, entonces tenemos que venir con honestidad al Señor, decirle, Señor, en vez de estarnos escondiendo del Señor, porque le decimos, Señor, ayúdame a que pueda empezar la disciplina de orar a la mañana, empezar la disciplina de estudiar la palabra, ayúdame, tengo el deseo, Señor, pero me cuesta. ¿Qué mejor es venir y decirle? Yo creo que un papá espera de eso de su hijo, que venga y me diga, y sea sincero, en vez de que el hijo le esté escondiendo las cosas, de la macana que hizo. Nosotros esperamos como papá que nuestro hijo venga y sea sincero, sea honesto y me diga, mira papá, no puedo. Y eso cuántas veces nos alegra a nosotros. Así es el corazón de Dios. Que vengamos con honestidad y pongamos las manos de él. Aún así, los pecados ocultos, aquellas cosas que luchamos en privado, los malos pensamientos, las malas, todo aquello, Señor, te confieso, ayúdame, Señor. Y entonces cambia el tipo de comunión que tengo con Dios cuando soy sincero. Señor, tengo un mal carácter. Señor, reacciono mal. Señor, me doy cuenta de esto, ¿verdad? Empezar a exponer nuestras falencias delante de Dios en vez de ocultarlas. Todo eso va a incidir, hermano, en la calidad de vida espiritual que voy a tener. Porque el Señor va a empezar a tratarme. Si yo no le puedo esconder nada a Dios, perdóname, Señor, porque debía haber hecho. Perdóname, Señor, porque busqué excusa nomás y dejé de lado venir al discipulado, dejé de lado, ¿verdad? Otras cosas. Que seamos sinceros con el Señor, porque para eso estamos acá. Nadie podemos decir que somos perfectos en todo lo que hacemos. Estamos justamente en camino a la perfección. Por eso, ahora vemos las cosas parcialmente o como en tinieblas en la Escritura, pero cuando estemos con Él, vamos a ser como Él. Dice, página 5. Si lo pensamos, dice el tercer principio, y ahí empieza la lectura. Si lo pensamos, muchas veces no nos centramos en meditar detenidamente. Escribimos eso. Detenidamente. Si lo pensamos, muchas veces no nos concentramos en meditar detenidamente lo que leemos en la Escritura con el objeto de lograr entender de qué me habló en realidad el Señor. Tal vez nos parezca que esta práctica solo nos familiariza más con el texto bíblico y que simplemente llegamos a comprender algunos principios espirituales. No obstante, no podemos entender las verdades inherentes a la palabra de Dios. No conocemos su voluntad ni sus exigencias y en especial nos falta el verdadero conocimiento del propio Dios. Verdadero es lo que tenemos que comprender. Verdadero conocimiento del propio Dios. Es más,
en nuestro diario vivir, no siempre sabemos cómo experimentar ni practicar las enseñanzas de Jesús. Es más, en nuestro diario vivir no siempre sabemos cómo experimentar ni practicar las enseñanzas de Jesús. Es así, hermanos. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde nos están queriendo tomar el pelo. Muchas veces uno dice, bueno, pero otra vez en mi trabajo me están haciendo esto. Esto es una tomada de pelo. Uno dice, ¿verdad? Otra vez a mí. Otra vez yo seleccionado para quedarme hasta tarde, pero otra vez. Y de repente alguna voz nos dice, pero nos dice la Biblia que tienes que perdonar 70 veces 7. Y entonces, ¿no? Como que hay una incongruencia. Porque no sabemos si realmente ese versículo de perdonar 70 veces 7 se aplica a lo que nos está pasando, ¿sí o no? O nos están tomando el pelo o tenemos que perdonar. ¿Será que? Bueno, ese tipo de situaciones es lo que está hablando aquí. Tendríamos que empezar, por eso estamos en el discipulado, para empezar al revés, entendiendo perfectamente a qué se refiere perdonar 70 veces 7, vamos a tener el discernimiento para justamente no tener no caer en el error, no caer en el error, porque muchos versículos bíblicos y en ocasiones especiales no se aplican a determinados contextos de cosas que nos pasan. Sí, ahí el hermano Miguel si le puede pasar el micrófono. Lo escuchamos. Buenas tardes, pastor. Esto es muy importante, pastor, por la palabra que está dando, que habla de eso, de la paz, 70 veces 7. Pero, ¿cómo se puede aplicar eso cuando uno piensa que le está tomando el pelo? Cuando ya que no hay arrepentimiento genuino tampoco en la otra persona, y que no se ofenda, digamos, cuando, sobre todo cuando se habla de confianza, ¿no es cierto? Ya, si le puede, pero yo creo que, bueno, según las circunstancias, es difícil después confiar, según lo que se ha perdonado, ¿no es cierto? Y para que haya, digamos, un respeto, para que, bueno, que todo el mal, digamos, pero que no sé si... Bueno, sí, no, por supuesto, muchas gracias por su comentario. Miren, es cierto, muchas veces, como cristianos, el perdón siempre debe ser otorgado, pero el perdón en qué contexto es. A eso es lo que voy. El contexto de una ofensa. En el contexto de alguna ofensa, no en el contexto de una arbitrariedad, no en el contexto de ¿verdad? Donde realmente se están burlando de nosotros. Ahí es donde hay que tomar otras medidas, donde la medida es ir a hablar. No ir a quejarse, simplemente es un ejemplo el que te estoy tomando para que nosotros podamos aplicar correctamente la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo, porque muchas veces gente que no conoce a Dios dice, pero no dice la Biblia que tenés que perdonar 70 veces 7. Nos dice a Dios, ¿no? Y como que nos hacen dudar. Pero el perdón es como en el contexto de una ofensa y en el contexto de que alguien te está pidiendo, disculpa, le está pidiendo. En ese contexto, que justamente el Señor está enseñando que debemos perdonar todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Ahora, en el caso de una arbitrariedad, en el caso, ¿verdad?, de una burla, en el caso, ¿verdad?, no tenemos que ser tontos. El Señor Jesús nos enseñó que seamos sencillos como palomas, pero astutos como las serpientes. Entonces, si alguien que se está justamente
se está burlando de nosotros o directamente nos está haciendo la guerra, y no vamos a querer ir a acumular con esa gente que no tiene nada en común con nosotros. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla o Cristo con la oscuridad? ¿Verdad? No vamos a tener nada, como sea. Eso es ser tonto. Aunque muchas veces es mejor pasar por tonto y no por demasiado vivo, como en Argentina hoy día tiene demasiado de tener. Pero aquí usted tiene que tener el discernimiento que se necesita como hijo de Dios. Cuando no somos bienvenidos al lugar, no se trata de aplicar, no se aplica en esa situación lo que Jesús dijo 70 veces 7 que tenemos que hacer. Tenemos que evitar ese lugar porque no somos bienvenidos ahí. ¿Qué vamos a buscar algo, verdad? Vamos a comunicar con gente que está con otros fines, con otros propósitos. No tenemos nada que hacer ahí. Y si tengo que ir obligatoriamente y lamentablemente oro, hago mis trámites y salgo de él. No es un ambiente para mí, no son mis hermanos en Cristo. Entonces, de eso es lo que estoy hablando. Muchas veces la voz del enemigo te dice, pero ¿cómo puede ser que esa persona, porque vieron que siempre están los opinólogos, los de afuera, que están mirando y que están pendientes, que saben cómo sos cristiano y que venís a la iglesia, está viendo tu actitud, está viendo si te enojas, está viendo, todo eso está analizando. Y después para salir a decir, viste, el hermanito se enojó, mirá lo que estaba diciendo, porque el juicio muchas veces para los que decimos que practicamos el cristianismo, que practicamos nuestra fe, el juicio del mundo es mucho más duro. Porque, mirá, y no era que la Biblia dice que tenés que perdonar 70 veces 7, hermano. Pero puede ser que el diablo utilice eso. A Jesús le tentó. En la tentación del desierto, utilizó la palabra de Dios para tentarle. Cuando Jesús, ¿verdad? Él tenía hambre. ¿Qué le dijo Satanás? Ordena a las piedras que se conviertan en pan. Cuando estaba alto, mirá, y si dice la Escritura que mandará a sus ángeles y acerca de ti que te guardan en todos los caminos, no te va a pasar nada. O sea, con la misma Biblia están tergiversando porque estaba mal aplicado. O sea, lo que Satanás está diciendo estaba mal aplicado. Pero, ¿y qué hizo el Señor? Le responde con la misma Biblia. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, así muchas veces hay gente ignorante, gente que no es usada por Dios en nuestra vida secular, que te dice, ¿no que tenés que perdonar? No se trata de perdonar, son gente que nos está haciendo el mal, yo no me voy a ir a buscar nada bueno de ellos. Entonces, no se trata de perdón, se trata de que yo haga mi trámite allí y yo salga de él. O directamente de que no me junte más. Si mis compañeros de trabajo se van a juntar a comer un asado, y donde hay malas palabras, música que no agrada a Dios, y cuántas cosas, ¿verdad?, que dicen chistes verdes, no es el ambiente para un cristiano. Ahora, y no estoy diciendo que no hay que juntarse, ¿verdad?, porque tenemos que ser sabios, hermano. Ya a esta altura, siendo un hombre casado, y no se puede juntar con los compañeros, no, pero si me vas a juntar con mi esposa, mi familia, vamos a buscar encuentros familiares, al aire libre, ¿verdad? Hay circunstancias y circunstancias donde tenemos que tener justamente la madurez y el discernimiento para saber si asistir o no, porque con nuestra presencia, hermanos, estamos asistiendo, estamos dando consentimiento a lo que se está haciendo. Si estamos nosotros allí, estamos dando nuestro consentimiento, por eso tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos. Con los demás todos dando una ronda de chistes verdes. Y estamos nosotros ahí también, ¿qué va a decir de afuera? El pastor está contento. El pastor también estaba ahí. Al micrófono. Entonces es importante poder tener ese discernimiento de Dios. Satanás
le tentó a Jesús con la misma palabra. Y Jesús tuvo el discernimiento para saber que lo que le estaba diciendo era una tentación. Porque mire, si Jesús era otra vez, Jesús no tenía comunión con Dios, se da cuenta, tenía razón, Satanás está escrito. Está escrito la Biblia, imagínense. Y así también vienen a nosotros personas que no dicen, pero si la Biblia dice que Dios es amor. Mirá dónde está esa mujer, si Dios es un Dios de amor, Él no hace acepción de personas. La Biblia dice justamente, a mí le podemos responder, no te funas en yugo desigual con la mujer. Entonces, no, pero ¿qué sabes vos si no es la idónea la mujer o el varón idóneo para vos? Porque mirá, hasta va a la iglesia, si vos le invitabas a ir a la iglesia y todo. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual de ahí viene la palabra cónyuge, el yugo, cónyuge. Entonces, muchas veces Satanás, hermano, está su vocecita en circunstancias de la vida donde nos hace pensar y porque no conocemos el amor de Dios, decidimos mal. Disculpe, le doy aquí. Sí, es mucho motivo para cuando tenemos un problema con el hermano, con mi hermano mismo. Yo oré por él. Y era más mayor que yo, y yo decía, eso yo no quiero con él. Son cosas que una palabra y otra palabra y no se puso de acuerdo. Pero yo lo quiero, mi hermano. Y yo oré por él. Y nos encontramos en la avenida de la iglesia, me dijo, ¿cómo estás? Entonces yo le dije, ahí no vas a gritarte, gracias a Jesús. Y estuvimos en la amistad de la iglesia. Es porque está el otro que nos grita para el otro. Vos que estás caminando con Jesús, tenés una virtud de tranquilidad, de no decirle así, asada, no. Nosotros tenemos palabras de amor a Jesús y para el hermano. Y aceptamos como él, hermano. Aceptamos. Y él dice como la vida no sea como una reunión. Y él le dijo esa palabra. Si mucho no me conoce, yo no puedo cargar espíritu. Si él ha dicho una mala palabra, yo no voy a decir una mala palabra. Y ahí tengo que decir que tenemos que estar en un tono. Entiendo que una pantalla, que son compañeros, son compañeros de trabajo que hemos estado. Pero todos los integrantes tenemos el espíritu, tenemos malos pensamientos también. Cuando dice el hermano, cuando sabe que uno está en la iglesia, te respeta. Y muchas más cosas que nos puede decir. Claro. Ahora, uno puede decir, por ejemplo, pero Jesús se juntaba, comía con los pecadores, justamente esa era la crítica a los fariseos, pero justamente él comía con los pecadores, ¿para qué? Para predicarles. Él se iba para predicarles, no se juntaba, ¿verdad? Entonces, hay que ver los tipos de reuniones a los que vamos a asistir nosotros. Si una reunión donde yo estoy como invitado, ¿verdad? Ahora si en mi casa, bueno, acá no se escucha esa música, acá no se habla de esa forma, uno es el dueño de casa, ¿verdad? Pero si vamos a ir invitados, tenemos que tener el sentimiento dónde vamos a ir, porque los de afuera nos van a ver, y no importa que uno se puede estar portando bien, pero vos estás con él. Ahí estaba el pastor también. Estaban todos borrachos y quizá uno no, ni está tomando, pero está con el grupo, no sabe, no, dime con quién andas y te diré quién eres, no es bíblico, pero es cierto. Entonces todo eso, ahora por ejemplo, tomando a colación lo que decía el hermano Miguel, el tema de la confianza, siempre que nos pidan perdón tenemos la obligación de parte de Dios de perdonar. Obviamente la confianza es algo que se va a tener que volver a construir. Pero si una persona que te debía prestarte plata
no te pagó más y después vino y te pidió perdón, y realmente aplica que uno le perdone, y quizás sí, depende, ¿verdad? Depende del mundo, quizás que le cueste haber prestado, ¿verdad? Pero lo que corresponde únicamente es que esa persona repare el daño que hizo, porque eso perdoname, hermano. Bueno, te perdono, pero él tiene que reparar el daño que hizo. No se trata, o sea, por una cuestión ética, lo tiene que hacer. O si, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué voy? A que no seamos infantiles en la forma de pensar como lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si ya nos falló una vez y le perdonaste y otra vez te viene a ver plata, igual es volvemos. Estamos siendo tontos, estamos siendo espirituales, estamos disfrazando nuestra forma inmadura de pensar y volvemos otra vez. Se entiende una cosa como esa. Entonces entendemos que muchas veces es que la Biblia dice que tenés que perdonar, de que no se trata de perdonar. O sea, la persona que te falló, o sea, no le vuelvan a intentar con lo mismo otra vez. Porque eso no es perdón. O sea, el perdón es cuando nos piden perdón tenemos la obligación. Pero esa persona tiene que cumplir, tiene que recordar, bueno, hermano, ¿sabes qué? No hay problema, si me quedaste de ver, págame como pueda, no sé, ya queda por él un deber ético de venir y dar la cara, como se dice. Pero nosotros, hermanos, que tenemos que ser, no tenemos que disfrazar de espiritualidad cuando somos inmaduros en realidad. Si nos quedó a deber, vamos a volver a meter nombre, ya le perdoné. Eso es ser tonto. La Biblia nos llama a ser mansos, no mensos. Ser menso es otra cosa. Tenemos que ser la mansedumbre, es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es importante entender, como dice acá el texto, como dice el texto acá, en el último párrafo, la última oración, es más, en nuestro diario vivir, no siempre sabemos cómo experimentar ni practicar la enseñanza de Jesús. La sabemos de memoria, pero a veces no sabemos cómo aplicarla a nuestro diario vivir. Ese es el problema, por eso necesitamos el discipulado. Porque no le queremos fallar a Dios y nos queremos quedar con el hermano y el hermano también muchas veces. Entonces, necesitamos la sabiduría. Esa sabiduría práctica que nos da la palabra de Dios. Dice, la práctica que realizaba el apóstol Pedro nos aporta una senda propia, práctica y guiada. Fíjense, siendo un simple pescador, escuchaba y prestaba atención, entonces se tiene que anotar así, prestaba atención a Jesús. Estamos en la página 5. El párrafo del medio, mira el medio. Siendo un simple pescador, escuchaba y prestaba atención a Jesús. No estaba atento en comprender la verdad revelada, sino estaba atento en comprender doctrinas y menos aún en obtener conocimientos teológicos. Ese era Pedro, un simple pescador. Él no estaba con ustedes creen que Jesús, que Pedro estaba porque él tenía un conocimiento teológico. Es importante el conocimiento teológico, pero él quería conocer a Jesús, él quería estar cerca de él. Así como él era con sus defectos, con sus virtudes, así como él era, él le gustaba pasar tiempo. Por eso era un discípulo. No por su conocimiento teológico, ni su título académico, ni demás, sino porque era discípulo por la cercanía. Porque comía con Jesús, porque allí era un simple pecado. Dice, no estaba atento en comprender doctrinas y menos aún en obtener conocimiento teológico. Más bien se concentró en comprender la verdad revelada, captar la voluntad de Dios y lograr un entendimiento acerca del carácter y propósito de su imagen. Y quería conocer a Jesús tal como es. A lo largo de su vida, Pedro tuvo muchas prácticas correctas que se apegaron a la palabra de Jesús. Es decir, que estuvo totalmente alineado
alineado con la voluntad de Dios. Hermanos, las influencias determinan muchas veces nuestras conductas. Somos personas, somos seres sociables. No estamos creados para vivir solos en una isla. Vivimos justamente, estamos en el mundo. Usted cuando su hijo viene de verdad a la escuela o escucha palabras nuevas en el vocabulario de su hijo, no necesariamente palabrotas ni malas palabras, pero usted escucha términos nuevos, entonces uno se da cuenta que se anda juntando con alguien nuevo, ¿sí o no? Hay alguien nuevo que anda influenciando en la vida, porque de repente quiere mirar fútbol, de repente quiere una camiseta de básquet, entonces nos damos cuenta que alguien está influenciando en la vida de la persona, de nuestros hijos. Así también Pedro tenía la influencia de su maestro, y si bien él no era muy teológico, que digamos, pero el hecho de pasar tiempo con Jesús, con el maestro, él podía comprender lo que a Jesús le gustaba y lo que no. Entonces muchas veces él dio definiciones correctas porque conocía a Jesús, porque pasaba tiempo con él, porque recibía la influencia de Jesús. Entonces sabía cómo guiarse. Aunque después derramó sobre lo último de la historia, ¿verdad? Porque sacó una espada, le cortó la oreja, y bueno, pero eso lo hizo porque obviamente de lo impulsivo que era y del amor que tenía hacia su maestro también, que no era el amor, ¿verdad? Pero el Señor nos tiene paciencia, hermanos. El Señor moldea nuestra fe. Así como cuando se nota que nuestros hijos están siendo influenciados por alguien, así también se nota cuando somos influenciados por Jesús. Cuando al pasar tiempo con el maestro se ven los frutos, se empiezan a ver. El hermano lo veo cambiado, el hermano, mirá que es distinto, el otro habla de otra manera, se viste de otra manera, reacciona de otra manera, está más calmado, ¿verdad? La gente, los incrédulos empiezan a ver, que pasamos tiempo con Jesús. Se ve. Esto deja claro que Pedro se esforzaba, tienes que anotar a ti. Terminando el párrafo. Esto deja claro que Pedro se esforzaba. Página 5 estamos. Especialmente en lo que Dios exige para vivir acorde a su palabra. Piensen en Pedro. Piensen en Pedro, por favor. Pedro impulsivo. Pedro que se confundía. Que también, cuando el Señor apareció caminando por las aguas, le dijo: si eres Jesús, déjame ir contigo. ¿Cómo le va a decir eso al Señor? Pero fue el único que dio. Si bien dio 3 pasos y se hundió, pero por lo menos tuvo más fe que aquellos los 11 tontos que quedaron mirando dentro de la barca. Porque el otro quedaron todos asustados en la barca. Pedro, bueno, dio 3 pasos, pero por lo menos fue el único que se levantó. Se hundió y el Señor lo rescató. Así como le cortó la oreja al soldado romano. Así también como cuando le digo: Señor, eso no te puede pasar a ti, y Jesús le contesta: aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, pero él amaba al Señor, él amaba así como era, y Jesús lo amaba a él, así como era. Entonces Jesús no está esperando que vos seas perfecto para él amarte. Él te ama así, tal cual eres. Piensa en Pedro. Pedro falló muchas veces también hizo cosas buenas, como caminar por el agua, caminar 3 pasos.
Aunque lo reconoció es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, le reconoció. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas cosas buenas hizo Pedro? También le negó 3 veces, no una, 3 veces. Le recontra el barro. Así también Jesús fue a buscarlo en la playa cuando estaba solo. Piensa en Pedro. Así también Jesús nos ama cada uno y Él no espera que seamos perfectos para amarnos. Él nos ama así como estamos. Por eso es que así como estamos, tenemos que acercarnos hoy a Jesús. No dejando la mañana con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores. Él nos ama y Él quiere perfeccionarnos, porque así también ese pescador, ese simple pescador que era quien el día de mañana, en Hechos de los Apóstoles, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos por la unción que estaba sobre él. Entonces hacía tal punto después de trabajar nuestra vida y nuestra fe para manifestar su gloria el día de mañana. Es importante saber que hoy somos el prototipo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Una pregunta? Seguimos. Si no buscamos, si no buscamos, meditamos ni percibimos detenidamente, no entenderemos nada más que doctrinas literales. Escribimos allí literales. Si no buscamos, meditamos ni percibimos detenidamente, ¿verdad? No entenderemos nada más que doctrinas literales. Desde luego, no la voluntad de Dios. Una cosa es el conocimiento. Una cosa es el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios es bueno, pero en el discipulado lo que buscamos es ser discípulos, es ser cercanos a Jesús. Eso es lo que estamos buscando, ser cercanos, y tenemos que entender que Él es nuestro Padre celestial. Jesús lo presentó. Usted no digan más a Adonai, no digan Jehová Jireh, Jehová Rafa, díganle Padre nuestro que estás en el cielo. Ese es el mensaje de Jesús, es el Evangelio, la buena noticia de que Dios se ha acercado en la persona de Cristo como Padre, no como juez, como Padre. Gloria al Señor por su amor y su misericordia. Bueno, dice, pero tampoco seremos capaces de comprender de qué nos está hablando Dios en ese proceso mismo. Así pues, cada vez que leemos un pasaje, debemos plantearnos lo siguiente. Son preguntas que tenemos que, de sinceridad, de honestidad, que tenemos que hacer cuando tenemos comunión, cuando leemos la Biblia. ¿Qué preguntas son esas? ¿Cuál fue el propósito de Dios al decir eso? ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Estamos hablando del pasaje del perdón, por ejemplo. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo perdonarás? No 7 veces, sino 70 veces 7. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Empezó Jesús la conversación o una respuesta de Jesús? Todo ese organismo que usted tiene que desarrollar a la hora de estudiar la palabra. ¿Cuál es su voluntad o exigencia para la humanidad? ¿Qué quería que lográramos por medio del pasaje elegido? O sea, cuando yo leo el pasaje, ¿qué Dios está pretendiendo que lograr en mí a través de yo leer este pasaje? ¿Me explico? ¿En qué estoy fallando yo? O sea, estoy analizando mi vida a la luz de la Escritura, es como estar mirando en un espejo. Es que si nos miramos en el espejo, buscamos que sea una limpia y perfecciona, ¿verdad? Así tenemos que hacer cuando ponemos nuestra alma por sobre la vida. Buscar nuestras imperfecciones. Porque es como un espejo del corazón que nos hace ver las cosas que estamos fallando. Tenemos que hacer todas esas preguntas de honestidad. ¿De qué manera puedo comenzar a ponerlo en práctica en mi vida?
¿Qué debo cambiar para cumplir con esa exigencia de Dios? ¿Qué debo cambiar para cumplir con esa exigencia de Dios? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que yo sé que debo hacerlas, pero no las puedo hacer porque hay cosas que tengo que hacer antes. Estoy sabiendo que no estoy pudiendo obedecer a Dios porque hay obstáculos. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a sacar esos obstáculos que me impiden obedecer a Dios? Porque la obediencia tardía termina siendo desobediencia. Si yo a mi hijo le digo, mira que tenés que arreglar tu habitación. No, sí, papá, ya lo voy a arreglar. Pasó la mañana. Pasó de la siesta, hijo, no arreglaste tu habitación. Tenés que, sí, papá, ya, yo voy. Sí. Llegó la noche y dijo, salió nuestro hijo, vamos a su habitación, entonces hablar. Le arreglamos nosotros la habitación. Vuelve el hijo. Papá, yo estaba por arreglar la habitación. No, hijo, ya lo hice yo. Pero sabes que no me pidas nada porque ahora, no. Como no me hiciste caso lo que yo te pedí, entonces va a tener una consecuencia. No, pero papá, no, porque la obediencia tardía termina siendo desobediencia. Muchas veces le hacemos esperar a Dios y en realidad esa espera que le hacemos a Dios es una desobediencia, hermanos. Queremos justificar con esto, con aquello, que sí, que bueno, que ya va a llegar el tiempo, y es desobediencia. Tenemos que tener ese discernimiento, hermano, de sacar aquellas cosas que impiden obedecer a Dios. Puede ser algo o puede ser alguien. Puede ser mucho tiempo con el celular. Quizás tengo que hacer ayuno de celular, ayuno de redes sociales, o pasar tiempo con cosas, ¿verdad? Que empiece a decirle a tu día, mira, día hoy no voy a poder ir a tomar mate con vos porque tengo otras cosas que hacer. Y que quizás se enoje me diga, bueno, pero si no empezamos la disciplina, no vamos a poder obedecer a Dios. Son ejemplos sencillos lo que estoy enseñando. El Señor le está revelando a usted lo que tiene que hacer. Entonces, todo eso, hermano, tenemos que hacer. ¿En qué estoy parando yo? ¿De qué manera puedo comenzar a poner en práctica en mi vida? ¿Qué debo cambiar para cumplir con esa exigencia de Dios? Mi interpretación está en armonía con otros versículos de la Biblia. O sea, estoy sacando del contexto. Lo que supuestamente Dios me habla aquí, que está en armonía con otros versículos de la Biblia. Porque nadie venga a decir, Dios me dijo tal cosa y que está en contra de la Biblia, porque es palabra de Dios, es una fabulación. ¿Es necesario recurrir a mi pastor para obtener una mejor comprensión? Muchas veces sí. A veces que no y a veces que sí. Pastor, me ayuda a interpretar qué Dios me está queriendo decir con él. Y recurrir a los pastores, a los líderes para que nos ayuden. Porque los pastores y los ministros dan para eso. Al emprender este tipo de búsqueda y meditación, para cuando nos demos cuenta, Dios nos dará esclarecimiento, anotamos así, esclarecimiento y guía, y nos permitirá comprender el significado profundo de su palabra. Tendremos algo, esclarecimiento y después significado profundo, que son las palabras claves que tenemos que anotar. Tendremos algo de verdadero conocimiento del carácter y la voluntad de Dios, hallaremos un camino práctico y así entraremos paso a paso en la realidad bíblica. Fíjense el grito de eso que dice. Que si entraremos paso a paso en la realidad bíblica. O sea, la Biblia va a empezar a... No va a ser algo abstracto, va a ser algo real. Vamos a empezar nosotros, cuando estemos con honestidad, con oración, con lectura sistemática, el cristiano va a empezar a vivir realmente la palabra de Dios. No de tener un conocimiento, vamos a empezar a ser verdaderos discípulos que el Señor va a vivir en nuestro diario caminar. Eso es lo que queremos.
Después dice, llegados a ese punto de nuestra introspección, ¿tenemos elementos de deshonestidad? Siempre se me pregunta, ¿tenemos elementos de deshonestidad? El reconocimiento de nuestras propias falencias, escribimos allí falencias, el reconocimiento de nuestras propias falencias es el primer paso hacia la honestidad. Ah, bien. Ah, sí, tiene razón. Sí, el versículo que sale así. Gracias, Juan. Dice gracias. Retrocedemos un párrafo más. Observemos las siguientes palabras del Señor. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice de cierto? Que si no os volvéis, que si no te volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:13. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:15. La oración y meditación de las Sagradas Escrituras son la única vía para que podamos entender que Dios quiere que seamos honestos, inocentes y abiertos como niños, sin mentir de palabra y sin engaño ni falsedad en el corazón. Llegados a este punto de nuestra introspección, tenemos elementos de deshonestidad. El reconocimiento de nuestras propias falencias es el primer paso hacia la honestidad. No podemos mentir ni engañar a Dios para proteger nuestro estatus, reputación o imagen. ¿Qué le parece? ¿Estamos bien con la palabra? ¿Sí? Si nos acostumbramos a meditar seriamente, procurando entender la esencia de la verdad más allá del sentido literal, debemos decir literal y completarlo. O sea, más allá del sentido literal, más correcto será lo que practiquemos en nuestra vida y nos sentiremos firmes, tranquilos y satisfechos en el corazón. Otro punto que cabe plantear es que, sea cual fuera el pasaje que estemos leyendo, no podremos conocerlo todo a fondo tras unas pocas lecturas. Esto siempre es un proceso. Esto siempre es un proceso. La palabra de Dios es tan profunda y tan vasta en sus aspectos que oculta muchas verdades. Y es por esto que no podemos tener demasiada prisa ni ansias por terminar. O sea, no es una carrera, hermano. Si bien a veces queremos completar el programa y llegar a la Biblia en un año como está estipulado, pero usted tiene qué linda meta es, ¿verdad?, poder leer la Biblia en un año. Pero si usted va a querer que Dios le hable, va a tomar más. Si usted va a querer que Dios le esté hablando. Entonces, no importa, aunque se salte el día, que siga con el programa de leer la Biblia un año, pero hágalo detenidamente y con honestidad la oración, para que buscando escuchar la voz de Dios en las Escrituras, ¿verdad? Por eso no tenemos que tener demasiada prisa ni ansias por terminarla. Tras llevar tiempo de practicar esto, es que recién podremos comenzar a entender y profundizar poco a poco en la revelación divina para obtener el conocimiento. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguno les faltó alguna palabra? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, tras llevar tiempo, es la última palabra, tras llevar tiempo de practicar esto,
es que recién podremos comenzar a entender y profundizar poco a poco la revelación divina para obtener conocimiento. Entonces, allí, hermano, están los 3 puntos esenciales para poder tener comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Es sentarme con la Biblia solo y buscar de Él. Eso es tener comunión. Tener comunión es dedicarme a orar, es dedicarme a buscar de Dios. Cuando yo quiero que Dios me hable, cuando estoy pasando circunstancias, cuando yo quiero sentir, discernir la voz de Dios, que tengo que hacer, sentarme con estos 3 principios. Oración. Entonces en la oración voy a tener que pelear conmigo mismo para tranquilizar, de verdad, antes de reprender a Satanás y todas sus fuentes espirituales. Primero tengo que pelear conmigo mismo muchas veces. Tener oración. Sin oración va a ser difícil que yo pueda discernir la voz de Dios. Lo primero. Lo segundo, tener una lectura sistemática, no como uno loco, no abrir la Biblia en el mundo. Elegir un libro y empezar a leer todos los días un capítulo, todos los días más alguna lectura especial que pueda estar recitando. Y en tercer lugar, ser honestos con Dios. Todo eso yo voy a empezar a ver cómo Dios empieza cuando yo soy honesto con el Señor también se va a empezar a revelar a mi vida, se va a empezar a mostrar en mi diario vivir. Hay cosas que el Señor tiene que sacar, escarbar profundo en mí. Todo va a depender de mi honestidad, de cuán sensible sea yo al pecado, a la voz de Dios, a la voluntad de seguirlo a Él. ¿Está? Ahora vamos a empezar un tema. Nos quedan 5 minutos. Palabra rema versus palabra logos. Hay 2 clases de palabras a la hora de tener comunión con Dios. ¿Escucharon hablar de esto? Levanten la mano. Inclusive ayer me miran por Google, ¿cuántos escucharon hablar de la palabra rema y la palabra logos? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3. 3 personas. 3 personas. A ver, a través del link, alguna hermana Ernesto Zegros. Bien. Palabra logos versus palabra rema. Vamos a ver, hay 2 tipos. A la hora de tener comunión con Dios, vamos a discernir 2 tipos de palabras. La palabra logos, que va a ser un conocimiento, y la palabra rema, rema, así se dice, es un término griego. La palabra rema es cuando Dios nos está hablando directamente. Hay cosas que están escritas allí, que es para que nosotros conozcamos que Dios le está hablando a terceros. Y hay palabras que Dios nos está hablando directamente ahora, para este momento. Todo eso es parte, hermano, de sentarse con la Biblia a buscarle a Dios. Dice, logos y rema son 2 palabras griegas que se refieren a un mismo término dentro de la escritura bíblica. Es decir, a la palabra de Dios. Escríbalo allí. A la palabra de Dios. Es decir, que logos y rema, ambos significan palabra de Dios. ¿Está? Ambos significan palabra de Dios. Pero cuando es logos es un conocimiento y cuando es rema es para nosotros. Estamos hablando de términos técnicos. ¿Ah? Sin embargo, para la vida cristiana, la diferencia entre ambas es sumamente importante. Si alguna vez han leído la Biblia y ha sentido que repentinamente un verso de la página sobresale como si Dios mediante el Espíritu Santo estuviera hablando, entonces habrá hecho una lectura del rema de la Biblia. Del rema de la Biblia. Vamos a ver la palabra logos en primer lugar. Fíjese qué importante, hermano, lo que usted está aprendiendo hoy en el discipulado, que usted va a poder llevar después a su célula, va a poder llevar a su grupo de estudio. Logos. La palabra logos es la número 3056 y menciona, por ejemplo, se menciona en Hechos 19:20, para que usted, por eso
Allí aparece la palabra logos. Proviene del griego koiné, que significa palabra en sentido estricto. Estricto. Escríbanlo así, estricto, sentido estricto. Una definición derivada de su uso abarca los términos estudio o discurso. Una definición derivada de su uso abarca el término estudio o discurso. Por ejemplo, teología, de viene logos, teología, ¿se acuerdan que la analizamos con la teología, verdad? Biología, teología, psicología, ecología, ¿verdad? Todo lo que ese logía al final es logos, y significa conocimiento, en sentido amplio. Los teólogos, ahí está, Dios, teo y logos. Los teólogos utilizan la palabra logos para referirse a una determinada revelación divina o conocimiento general de la Biblia que fuera recibido por un personaje bíblico en un momento determinado. Partiendo de esa premisa, cualquier persona en la actualidad puede leer la Biblia y aprender sobre Dios, sus principios y sus valores. Eso es una lectura del logos de la palabra de Dios. Entonces, tenemos la palabra logos, que son palabras ya de conocimiento. ¿Sí? Determinada revelación divina o conocimiento general de la Biblia. Cuando utilizamos la palabra logos, estamos refiriéndonos a un conocimiento que está escrito allí para que toda persona pueda, al estudiar la Biblia, conocerla. Y después tenemos la palabra rema, que es ya estamos terminando. Esto es una síntesis. La palabra reino es la número Strong 4487. Y se la menciona en Efesios 6:17, como dice. Y el término griego, que paralelamente al anterior, también significa palabra. Sin embargo, comparado con el logos, su sentido es distinto. Una rema es una palabra cuyo significado va más allá de lo escrito en la Biblia. Un cristiano puede ser capaz de discernir, escribimos allí, puede ser capaz de discernir espiritualmente la voz de Dios, hablando directamente a su vida, a su corazón, al mismo instante de leer un determinado versículo o pasaje bíblico. No es una voz audible, es una experiencia personal de fe genuina y asombrosa. Entonces, el rema va a ser, ¿qué va a ser entonces? ¿Qué ponemos acá? A ver. No. A ver. Revelación dice. ¿Eso dijo? A ver, ¿qué otra cosa? Porque ambas son revelaciones. Va a ser una experiencia. Va a ser una experiencia. Y la diferencia entre ambos
quieren completar las palabras clave, sí, es necesario que tengan para poder hacer la tarea que van a llevar. Diferencia entre ambas. O si no, al mirar otra vez el canal de YouTube, a escuchar. La principal diferencia entre las palabras logos y rema es que la primera está dirigida generalmente a un grupo de personas. Es decir, por ejemplo, está dirigida a la humanidad. La palabra logos está dirigida a la humanidad, a la nación de Israel, a los fariseos, etc. Y rema es un mensaje divino de carácter exclusivo, particular y personal, dirigido por el Espíritu Santo para quienes están leyendo la Biblia bajo determinadas circunstancias. Es así como alguien puede recibir iluminación espiritual sobre el significado de cierto verso bíblico de una forma que nunca antes hubiese imaginado. Eventualmente, esa persona podía haber estado luchando con cierta dificultad en su vida y orando fervientemente por la solución. Y de repente recibe la palabra de un rema justa y adecuada como respuesta a su necesidad. Que también lo podemos ver. Experiencia o respuesta. O respuesta de Dios. Ahí está. La palabra logos está dirigida ¿a quién? ¿A quién? A ver. A todos. A la humanidad, a la nación de Israel, a una de las 7 iglesias de Asia. Puede estar dirigido a un grupo, a algo general. Pero la palabra rema es cuando Dios me habla a mí. Es una experiencia o es una respuesta de Dios a lo que yo estoy orando. Yo estoy, Señor, hablame, y de repente llega la respuesta de Dios en su palabra. Eso se llama palabra rema. Rema también involucra tener la fe necesaria para llevar a cabo dicha instrucción divina. Es importante. ¿Sí? De parte de otro hermano de la iglesia, habían dicho que era una palabra que era personal, fija, o sea, la refería a los políticos. Era la palabra de los superciclos. ¿La palabra preferida? Claro, esa es la palabra rema, porque era el ciclo. Puede ser, no, la palabra rema es cuando Dios le habla a uno. Puede ser un versículo que conocíamos o que no. Porque a veces uno por ejemplo, sabe de memoria el Salmo 23 que justo llega un versículo de, mira, no me daba cuenta, y siempre repetía como loro y no me daba cuenta que estaba escrito allí. Entonces, eso es una palabra rema, cuando es como que salta ese versículo como respuesta para nosotros. Bien, hermanos, a ver, este último párrafo. Las palabras remas pueden ser órdenes, dice. Las palabras remas pueden ser órdenes. Dios puede dirigir, anótalo, Dios puede dirigir a un creyente para hacer algo mediante una palabra rema. Dios puede dirigir a un creyente para hacer algo mediante una palabra rema. Por ejemplo, por medio de la Biblia, un hijo de Dios puede recibir una rema que lo indique ir a orar por la salud de alguien especial. Usted está orando, por ejemplo, usted está en su comunión con el Señor y de repente el Señor pone la imagen de un hermano que está internado, de un hermano que no está viniendo porque está enfermo, y usted empieza a sentir, y justo después que usted lee la Biblia y encuentra justamente un versículo que
o una indicación de parte de Dios que tiene que ir a hacerle bien a esa persona. Entonces, la palabra rema es capaz de dirigir nuestros pasos en la vida. Es cuando Dios nos está levantando, nos está movilizando, nos está inspirando, como yo lo explicaba al principio, durante el texto lema, cuando expliqué, cuando Dios está dirigiendo nuestra vida para ir a bendecir a alguien. Pueden ser órdenes también. Más aún, la palabra rema puede proveer de ciertos conocimientos sobrenaturales a los cristianos para saber qué enfermedad es la que padece el enfermo. Asimismo, es extremadamente útil a la hora que el ministro tenga que brindar consejería pastoral. Dios puede darnos una revelación y puede hablarnos directamente, exclusivamente sobre alguien. Bien, hermanos, y hasta acá quería llegar. Hay un ejercicio que sigue ahora. Eso yo le voy a pedir que hagan como tarea y vamos a controlar la próxima clase. Ustedes que dicen formar grupos, bueno, lo vamos a hacer individual en este caso. Formar grupos y determinar si los siguientes 7 versículos bíblicos corresponden a la palabra logos o rema. Colocar una L para logos o una R para rema en cada caso. Entonces hay que dar 7 versículos. Génesis 6, del 13 al 15. Y ahí veo que entre paréntesis tienen espacio para completar así L o R. Apocalipsis 3:20, Hechos 5:10, Proverbios 28:13, Mateo. ¿Qué va a hacer usted en su casa? Para la próxima clase va a completar esto y lo vamos a controlar. A ver cómo nos puede decir, aprendimos el tema. ¿Se animan o no? Amén. Entonces, usted va a guiarse con lo que estudiamos hoy, con este cuadrito, para poder hacer la tarea y lo vamos a controlar con la próxima clase. Amén. Bueno, el próximo sábado, hermanos, les adelanto, no vamos a tener clase, porque tenemos una actividad en la ciudad de Fontana, una capacitación de capellanía, a la que les voy a invitar también si quieren participar. Uno de los oradores va a ser el pastor Julio, va a enseñar una capacitación sobre cómo oficiar los sacramentos bíblicos, los sacramentos y las ceremonias bíblicas, cómo se oficializa, qué hay que tener en cuenta. Entonces, todo va a ser una jornada próximo sábado de 17 a 20:30. Así que, si usted quiere participar, también está invitado, ¿verdad? Pero por el próximo sábado no vamos a tener. Vamos a ver si podemos recuperar esa clase. Yo le voy a proponer algún día para poder recuperarla. En todo caso, el día lunes, ¿le parece recuperar en este horario o no? A la tarde, bueno, yo les dejo la invitación, lo que puedan, ¿no? Igual quedaría grabada la clase, porque nos va a faltar, yo les pido que ustedes, o sea, el lunes no este ninguna semana, sino la semana que viene, ¿verdad? Ya todo les voy a estar revisando por el grupo de WhatsApp, pero yo les pido que usted intente hacer la tarea, no importa, tiene que poner L o R entre paréntesis y después lo controlamos todo, ¿amén? Póngase de pie, por favor. ¿Sí? Vamos a tener culto, sí, exactamente. Vamos a tener culto. Por eso, discipulado no hay el próximo sábado. Vamos a ver cuándo recuperamos el tema de las elecciones. Recuerda que el domingo cambiamos el culto para el sábado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración, Señor. Queremos honrarte. Queremos bendecirte, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor. Porque más allá del conocimiento, Señor, y de estudiar tu palabra, tú eres un Dios cercano, Señor, y tú te presentaste como nuestro Padre, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, queremos derramar nuestro corazón delante de ti y decirte, Señor, que te necesitamos, Señor. Que es necesario buscarte, Señor, con santidad y también con honestidad, Señor, buscándote, Padre, tal como somos, Señor, no esperar a ser perfectos para acercarnos a ti. El tiempo es hoy, Señor. Cambia nuestra vida, cambia nuestro ser, cambia nuestro carácter, Señor.
nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Por eso en esta tarde, Señor, quiero bendecir a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les bendiga. Levante su mano un momento, quiero bendecir su vida. Señor, mira las manos levantadas, Señor. Yo te pido por las cargas, por las luchas de mis hermanos. Ellos que están buscando a ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tú, Señor, te fijes las manos levantadas, Señor, y que atienda su necesidad, Señor. Ellos están buscándote a ti, Señor. Así como Pedro, con la fe de Pedro, Señor, ellos que están buscando a ti, Señor, pidiendo, Señor, tu intervención. Señor, quita toda tristeza, todo dolor de la vida, Señor. Y manifiéstate, Señor, con respuesta, que tu palabra, Reima, pueda llegar, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón y dirigir, Señor, para tomar decisión, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que atiendas la necesidad del Señor. Te pido, Señor, que llegues a tiempo, Señor, y que traigas, Señor, la paz que estamos buscando, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, así mismo abrimos el altar. Si alguno quiere ofrendar, Señor, lo hacemos de corazón, no por obligación y por necesidad. Abrimos el altar para dejar, Señor, la ofrenda que te damos a ti, que hemos traído para ti en esta tarde, Señor, para el discipulado, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Pedimos, Señor, tu guía, tu acompañamiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Saludos a sus hermanos que quieran estar. Nos estamos viendo mañana, 9:15, culto especial del Día de la Madre. Dios les bendiga.